Listo. A ver, les voy a compartir pantalla de la presentación. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Todo bien? Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar ya. A ver, vamos a hacerle la presentación grande. Ya. A ver. Bueno, me presento. Yo soy la doctora Carolina León. Yo soy odontóloga graduada de la Universidad de las Américas en la ciudad de Quito, Ecuador. Fui ayudante de cátedra en cirugía oral en la práctica clínica, es decir, que yo les ayudaba a hacer extracciones o cirugías varias a los chicos de la UDLA, a mis compañeros o personas que estaban en menos semestres, ¿ya? Fui el del 10% de las mejores graduadas de la UDLA. Hice un curso presencial en México de un enfoque endoperiodontal protésico en la UNAM. Fui igual a un curso de cirugía aquí en Quito, avalado por la UISEC en Formacio, asimismo como un curso de operatoria dental avalado por la UISEC, asimismo en Formacio, ¿sí? Vamos a empezar. Primero vamos a empezar con las indicaciones y contraindicaciones de exodoncia y después vamos con las complicaciones post-exodoncia, ¿sí? Primero, ¿qué se debe tomar en cuenta para realizar una extracción dental? Hay que considerar siempre vamos a empezar por el preoperatorio, el intraoperatorio, o sea, cuando ya se está operando, cuando se está haciendo extracciones, etcétera, y el postoperatorio, ¿sí? Porque siempre estas tres fases tenemos que tomar en cuenta para una complicación, ¿sí? Porque, claro, al momento de nosotros tomar los signos vitales, ¿qué podemos nosotros evitar al momento de hacer una extracción? De que si es que digamos que nuestro paciente tiene unos signos vitales alterados, por ejemplo, la presión muy alta, entonces ya podemos saber que la extracción se puede complicar si la realizamos. ¿Por qué? Porque puede haber una hemorragia. Es un ejemplo, ¿ya? En la anamnesis, en la historia clínica, ¿qué podríamos preguntarle al paciente? ¿Sí? Eso vamos a verlo a continuación. Y el examen clínico radiográfico y la historial del dolor. ¿Por qué les digo el historial del dolor? El examen clínico y radiográfico es súper importante, pero ¿a qué me refiero con historial del dolor? Si es que el paciente llega con un dolor bastante fuerte, ya digamos que está con una pulpitis irreversible y el dientecito está muy inflamado. Ya me ha pasado varias veces de que cuando digamos que es una urgencia, quiere inmediatamente el paciente venir y que le saquen ese mismo momento, a veces no coge bien anestesia por el nivel de dolor e inflamación que está el diente. Entonces, yo les voy a comentar al último unos tips que tenemos que hacer para manejar este tipo de casos, ¿sí? En el examen clínico, ¿qué vamos a revisar? Si es que hay un edema e inflamación, hay supuración, fístula, absceso, ¿sí? Y radiográficamente también lo podemos hacer en caso de que no tengamos una emergencia. Cuando no haya mucho dolor, pues radiográficamente también se puede ver una infección, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causas y consecuencias de las complicaciones postoperatorias al momento de realizar la anamnesis, que es lo que les decía que yo iba a hablar en este momento? Nosotros tenemos que hacer una anamnesis súper cuidadosa, porque los pacientes a veces ocultan cosas y ahí siempre hay que sacarles con cuchara, ¿sí? Porque digamos que el paciente dice que refiere que tiene osteopenia. La osteoporosis es las complicaciones más graves aquí en un caso de extracciones dentales. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros podemos tener estos pacientes que toman alendronatos. ¿Y qué pasa cuando los pacientes toman alendronatos? Los pacientes pueden tener después de una extracción o después de una cirugía algún tipo de complicación como es la osteonecrosis. Sí, y la osteonecrosis no es nada fácil de tratar, es de hecho una complicación súper grave. Entonces, este tipo de patologías, sobre todo, los pacientes no nos dicen. Hay que sacarles con cuchara porque, digamos que dicen, sí, tiene, o sea, tiene algún problema de los huesos, hay que preguntarle exclusivamente si tuvo o tiene alguna medicación que está, o se está inyectando algo. Si se está inyectando, digamos, alendronatos, se inyectó hace unos años y puede todavía percudir en el momento actual. Entonces, nosotros al momento de preguntarle, digamos, disculpe usted, digamos, María, usted tal vez se inyectaba algún medicamento. Entonces María dice, ahorita no me estoy inyectando, pero hace unos 5 años me estaba inyectando.
¿Para qué? ¿Para qué se inyectaba? Para la osteosis, para la osteopenia. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener muy en cuenta porque ya me ha pasado que los pacientes no dicen y al último nos dicen y ahí sí toca hacer ciertos exámenes. Entonces, vamos ahora con el primer punto después de esta introducción. Los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica no controlada, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros le vamos a hacer exámenes mucho antes de la intervención, es lo primordial y sería lo mejor, ¿sí? Porque así podemos ver si tenemos alguna alteración en la glucosa, alguna alteración en los glóbulos rojos, en el tiempo de sangrado. También es muy importante preguntarle al paciente, usted tal vez se cortó y tuvo la cicatrización bien o mal. Entonces, al momento de que nosotros preguntamos todas estas cosas, ya nosotros podemos saber qué puede tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros intervenimos cuando un paciente no nos damos cuenta que tuvo alguna enfermedad sistémica controlada o está inmunodeprimido? No preguntamos si tiene VIH, no preguntamos si está tomando alguna medicación que le haga que sea inmunodeprimido. Entonces, ¿qué pasa? Le puede dar infecciones, le puede dar hemorragia, le puede dar mala cicatrización, le puede dar alveolitis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con pacientes con tratamientos de radioterapia o quimioterapia? Esto también es una complicación bastante grave porque le puede dar osteoradionecrosis, le puede dar ulceraciones, le puede dar problemas en la cicatrización e infecciones. Sí, cualquier preguntita me la pueden, si quieren, irme colocando en el chat y yo al último les respondo todas las preguntas, ¿sí? Para que no se queden con ninguna pregunta. Ahora, pacientes con infección odontogénica activa, eso es lo que les estaba comentando. Tenemos que revisarle al paciente si tiene, digamos, alguna infección, o sea, si es que tiene dolor y ahí vemos si es que tiene alguna infección, ¿sí? Tenemos que revisarle que no esté hinchado la cara, si no esté con absceso, etcétera, porque la anestesia no va a hacer el efecto que queramos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Problemas con la anestesia, mala cicatrización, infecciones, ¿sí? Ahora, pacientes con terapia anticoagulante o en el examen de sangre nos sale con un INR mayor a 3. Nosotros, ¿qué podemos tener de complicación? Podemos tener una hemorragia, podemos tener mala cicatrización, ¿sí? Entonces, siempre es importante cuando hagamos exámenes de laboratorio que sospechamos de estos problemas, es el INR, el TP y el TTP, el tiempo de sangrado, tiempo de coagulación, ¿sí? Lo que les decía, los pacientes que toman bifosfonatos pueden darle a osteonecrosis. Sí, eso ya les comenté. Pacientes con antecedentes de fiebre reumática, endocarditis bacteriana, daño vascular, enfermedades cardíacas congénitas, con válvulas cardíacas protésicas o dispositivos cardíacos, tenemos riesgo de endocarditis bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No es que les diga, no tenemos que tratar. En todos estos casos siempre tenemos que hacer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer una profilaxis antibiótica. Y ojo que la profilaxis antibiótica siempre hay preguntas en el CASES. ¿Qué se debe hacer? Profilaxis antibiótica, amoxicilina 2 gramos, 1 hora o media hora antes del procedimiento, ¿sí? Este siempre se va a aparecer en el CASES. Yo igual voy a hacer preguntas del CASES para que ustedes vayan respondiendo y vamos a ir viendo, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Piezas dentales con relación estrecha al seno maxilar, fosas nasales o pterigo maxilar. También hay preguntas de este caso, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Una comunicación bucosinusal, una migración dental a fosas, ¿sí? Es decir, de que nosotros por algún mal movimiento el diente se nos va al seno. Entonces, eso sí es una complicación y eso ya tiene que entrar un maxilofacial para poder arreglarlo. Ahora, vamos con una pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es una contraindicación para extracción dental? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien quiere hablar? Sí, sí. La voz paciente con osteoporosis por ingesta de bifosfonato. Exactamente, justamente del primer tema que yo les comentaba. Es súper importante porque este tipo de pacientes pueden complicarse muchísimo, entonces es correcto. Ahora vamos con las complicaciones y las complicaciones que podemos tener durante el procedimiento. O sea, ya, ahora sí, digamos que nuestro paciente ya tuvimos antecedentes. Eso sí, todo lo que se refiere a cuál es el manejo de los pacientes cuando tienen todos estos tipos de patología, sí tuve, o sea, tengo que hacerlo breve, pero durante el curso todo eso lo vamos a ir abordando. Cuando ya salga el curso aquí en Metna, vamos a ir abordando todos esos temas para que todo quede súper claro, ¿sí? Pero ya les doy una previa de qué tenemos, o sea, qué pacientes tenemos que tener mucho en cuenta.
Ahora, ¿cuáles son las consideraciones durante la intervención? Primero, la técnica de anestesia. Puede pasarnos incluso durante la rural que, digamos, anestesiamos y no le coge la anestesia. Y gastamos muchos cartuchos de los que no tenemos, porque en realidad cuando nosotros vamos a la rural, los cartuchos de anestesia son contados. Y también es súper, o sea, tenemos que estar muy conscientes de que esos cartuchos son como que muy primordiales conservarlos y no gastarlos demasiado, ¿sí? Otra cosa es la técnica de exodoncia, ¿sí? La técnica, cómo lo hagamos todo cómo lo hagamos tiene mucho que ver con las complicaciones también. Y el diseño del colgajo. No nos olvidemos que en cualquier cirugía que nosotros tengamos, tenemos que nosotros siempre estar presentes del diseño, de cómo tiene que ser para que no se vaya a necrosar este colgajo. Entonces, asimismo hice una tabla de cuáles son las causas y las consecuencias de complicaciones postoperatorias. ¿Cuál es una causa, sí, de una complicación? Y esto es en cambio por exceso de anestesia. No sé si ustedes han escuchado o les han dicho que cuando nosotros nos ponemos demasiada anestesia en el paladar puede ocurrir una cialometaplasia. Esta cialometaplasia necrotizante es cuando se empieza a hacer una úlcera entonces eso también es una complicación porque eso tenemos que después tratarla. ¿Sí? Una mala técnica de anestesia. Puede haber, puede haber hematoma, parálisis facial, toxicidad o sangrado. Toxicidad, ahí sí, cuando nos excedemos de cartuchos. Que por querer anestesiarle y por querer anestesiarle le ponemos un montón de cartuchos y no nos damos cuenta de cuánto es la dosis máxima. Sí, eso hay que tener mucho en cuenta. Y bueno, el hematoma y la parálisis facial, la verdad es que son súper raros que pasen, pero siempre hay que tener en cuenta de que si es que nosotros colocamos mal anestésico y por alguna situación nosotros le colocamos la aguja en la parótida, en la glándula parótida puede darle, o en el nervio facial, puede darle una parálisis facial. ¿Sí? Una mala técnica de exodoncia. Ya. Estos sí son algunas consecuencias que nos puede dar, así que tenemos que tener mucho cuidado, siempre hacer paso a paso, despacio, no apresurarnos, ¿sí? Incluso a mí me pasó en ya la clínica, no fue en la rural, que yo por querer sacar rápido, estás haciendo fuerza muy desmesurada. Créanme que no es la fuerza, es la técnica. Y al momento de que yo se me rompió a nivel de las raíces. Digamos que aquí están, era un molar superior y estas eran las raíces, se me cortó acá, o sea, se me rompió acá y quedaron este pedacito chiquitito de raíces. Entonces, créanme que sí se me complicó bastante porque yo les veía así en el alveolo las raíces y era como que, ¿cómo les saco de ahí? Pero después ya lo logré con un tip, lo logré con limas de Headstrong, porque como solo eran pedacitos muy pequeños, yo logré introducirlos porque se veía clarito. Justamente este es como que el pedazo de raíz que quedó y el puntito ahí adentro el conducto de cada raíz. Entonces le metí en el conducto y salió. Porque justamente las Gestron tienen una forma de arbolito de Navidad. Entonces eso justo se agarra. Entonces eso es un tip que les doy. Ahora, también, ¿qué más puede pasar? Puede pasar el tiempo más prolongado de exodoncia, porque, claro, una mala técnica no logramos sacar y se prolonga mucho más. No recuerden no prolongarlo demasiado. Si ya no lo logran, remitan si es que están en la rural y si no, remitan al cirujano. Porque no podemos tenerle 2 horas al paciente ahí sentado. Le puede dar un trismus, ¿ya? También es otra cosa, ¿no? Se le puede quedar abierta la boca y luego toca hacer una reposición de la mandíbula, ¿sí? Puede haber hemorragia, puede haber fractura horizontal del diente, como les comenté, lo que me pasó. Una fractura alveolar, o sea, si es que no hacemos mucha fuerza, incluso se nos puede fracturar la mandíbula, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado de hacer fuerzas desmesuradas, ¿sí? También puede haber parestesia, comunicación bucosinusal, como les decía. Si es que están con un molar, un primer molar por acá, y ustedes hacen una fuerza muy vertical, le pueden meterle el diente, ¿sí? Entonces tengan cuidado con sobre todo el segundo molar y el primer molar y el segundo premolar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con un mal diseño de colgajo? Puede haber necrosis del colgajo, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros también tenemos que saber para qué es el colgajo, qué diente necesito, todo eso, y recuerden que siempre el vértice tiene que ser más ancho que la base, ¿sí? Entonces, usar una turbina de alta velocidad. Lo que pasa normalmente aquí es en los terceros molares, cuando quieren sacar terceros molares y usan una turbina para sacar el huesito, hacer una osteotomía y usan piezas
de alta velocidad en vez de baja velocidad, ¿qué va a pasar? Sucede un enfisema. Ya un enfisema es cuando entra el aire ahí, justamente como la turbina saca bastante aire por justamente la velocidad, entonces puede entrar el aire a los tejidos y luego sucede el enfisema. Y la falta de irrigación en la osteotomía. Esto sí es bastante común ver cuando no irrigamos bien. O sea, digamos que sí estamos irrigando, pero no estamos apuntándole a la fresa. Sí, tenemos que siempre apuntar a la fresa y al hueso. Digamos que el asistente vemos que está, o sea, irrigando, pero él está irrigando incorrectamente, entonces ahí también puede pasar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? El sobrecalentamiento del óseo y posterior una necrosis ósea, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta para cuando lo hagamos, incluso no solo para las pruebas del caso, sino para cuando ya tengamos nuestra práctica clínica, ¿sí? Ahora, vamos a ver, aquí ya no veo. Ya, ahí sí. Hombre de 29 años acude a la consulta para exodoncia quirúrgica del diente supernumerario, entre los dientes 34 y 35. Se realiza abordaje vestibular, osteotomía con instrumento rotatorio de baja velocidad y abundante irrigación con suero fisiológico estéril. ¿Cuál es el objetivo de usar el micromotor en lugar de la turbina para este procedimiento? Les acabé de decir. ¿Quién me dice? ¿Quién me habla por ahí? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? ¿Para qué se usa el suero fisiológico y abundante irrigación y no usar turbina? ¿Para qué? Chicos, por ahí andan, no andan o ya se fueron. Evitar edema postquirúrgico. No, para evitar enfisemas, sí, justo es lo que yo les decía, que el enfisema es cuando, digamos, nosotros usamos, o sea, cuando usamos una de alta velocidad, producimos enfisemas. Entonces, aquí en la pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de usar el micromotor en lugar de la turbina? Si la turbina, al momento de sacar aire junto con agua, entonces, y mete ahí el aire en los tejidos y ahí se realiza un enfisema. No se preocupen que ahorita al último voy a hablar justamente del enfisema un poco más para que tengan más claro cómo pasa y hay un poquito más de casos. Ahora, las consideraciones después de la intervención. Y miren que después de la intervención son muy pocas las complicaciones que tiene el paciente. Si es que nosotros le damos bien las indicaciones, incluso todo puede estar súper bien, pero todo depende de que el paciente también colabore. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones después de la intervención? Las indicaciones al paciente postoperatorias, tenemos que indicar todo, absolutamente no se nos tiene que olvidar algo, incluso un tip que les doy es que ustedes tienen que imprimir así en chiquitos todas las indicaciones para que no se nos vaya a olvidar nada, porque siempre se nos olvida. Siempre, a mí siempre se me olvidan las cosas, entonces siempre trato de como que esto. Y ya les voy a indicar que no más tenemos que decir. La terapia antibiótica y analgésica, yo siempre les recomiendo, chicos, que después de una extracción den antibiótico, ¿sí? Porque recuerden que la boca está llena de bacterias como un montón de tipos de bacterias, entonces puede caer en una infección muy fácilmente. Entonces, así sea que el paciente esté sano, no esté sano, incluso más aún cuando esté con alguna enfermedad como la diabetes, por ejemplo, mucho más, ¿ya? Y el control en 8 días. ¿Para qué el control en 8 días? Porque a veces el paciente tiene infección ahí en el alveolo y él ni cuenta se dio. Entonces, ahí luego se complica más, ¿ya? Entonces, el control en 8 días también es súper importante revisar que todo esté bien al paciente, todo, ¿ya? Ahora, justamente eso es la tablita chiquita porque a comparación de lo que tenemos que tomar en cuenta antes de las extracciones, es nada en comparación. Entonces, ¿cuál es la causa de una de las complicaciones postoperatorias? No explicar al paciente los cuidados, ¿sí? Porque digamos que se nos olvidó al decirle al paciente no escupa después de 3 días. O sea, no tiene que escupir en ese día y preferible los primeros 3 días no escupir con fuerza. Entonces, ¿qué pasa si es que no le indicamos eso? Escupe y se le va por completo el coágulo ahí del alveolo. Entonces, ¿qué pasa? La alveolitis seca. Sí, yo ya les voy a hablar un poquito más de la alveolitis seca, pero les voy a adelantar un poquito la alveolitis. Es cuando sale el coágulo por completo del alveolo, ¿sí? Entonces sale por completo y queda seco todo eso, entonces por eso es alveolitis seca. Puede ocurrir también una hemorragia, digamos, que al paciente no le dijimos que se saque la gasa en 30 minutos y él a los 5 minutos va y se saca la gasa, porque nos olvidamos de decirle que tenía que sacarse en 30 minutos. ¿Qué pasa?
no se terminó de establecer bien el coágulo y empieza hemorragia, ¿sí? Alveolitis húmeda también puede suceder que es cuando tenemos una infección, ¿ya? Que también puede pasar una mala cicatrización, porque claro, cuando nos da una alveolitis seca, inmediatamente ya no vamos a tener una cicatrización como cuando recién salió el dientito y todo se llena de sangre y todo queda perfecto y bonito y todo, hay buena cicatrización, pero si no, mala cicatrización, ¿sí? Ahora, no indicar analgésicos. Esta es una causa de edema, dolor postoperatorio, porque claro, el edema nosotros lo resolvemos con un AIN, un antiinflamatorio, entonces podemos nosotros evitarlo, ¿sí? Y también el dolor postoperatorio. Sí, el dolor postoperatorio también suele ser evidente en algunos casos, entonces preferible prevenir y mandar AINES, ¿ya? No indicar antibióticos también es otra causa y que puede pasar alveolitis húmeda, como les comenté, cuando hay una infección en el alveolo, edema o inflamación. Y no realizar controles, podemos provocar infecciones prolongadas o recurrentes. Vamos ahora con otra pregunta. Paciente acude a la consulta por presentar dolor intenso y rabia en relación mandibular y alza térmica. Refiere que hace 3 días le realizaron exodoncia del tercer mono inferior derecho. Al examen intraoral se observa presencia de alveolo desnudado y exposición ósea. El diagnóstico correcto es, ¿cuál es? Gingivitis ulceronecrotizante aguda, alveolitis húmeda, pericoronaritis o alveolitis seca. ¿Cuál creen que es, chicos? Alveolitis seca. Perfecto. Así mismo, alveolitis seca, porque nosotros tenemos el alveolo desnudado y exposición ósea, ¿sí? Entonces siempre tenemos que, yo siempre les resalto las partes que son más importantes porque al principio tenemos que leer todo la pregunta, pero nosotros cuando vamos a ir estudiando en Medna vamos a dar tips de cómo ustedes ven las palabras clave que tienen que tener en cuenta en las preguntas para que nos den en realidad la respuesta. Porque digamos que ponen antes una cosa y después al último es otro, entonces lo que es al último, ahí sí tenemos que tomar más en cuenta. Entonces ya, la alveolitis seca está perfecto. Ahora vamos a hablar sobre un poco más de las complicaciones en exodoncia. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Como yo les decía, quiero hablar un poquito más a fondo de estas para que tomen en cuenta porque hay un montón de preguntas sobre esto, ¿sí? Vamos. La alveolitis seca, ya, yo les decía, ahorita vamos a hablar de eso, les adelanté un poquito. Entonces, el coágulo primero se desalojó del alveolo y no cumplió su función, que es la cicatrización. Existe exposición ósea y ausencia del coágulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sí, yo quiero también que tengan en cuenta mucho la clínica porque les va a pasar. Eso es inevitable porque algunos pacientes, a pesar de que se les dice, se les olvida. Por eso es que yo les doy el tip de que lo anoten para que ellos tengan en cuenta y ya no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lavar con solución salina, ¿sí? La primera. Y quitar al momento de que lavamos, vamos a quitar los coágulos con curetas, porque solo son pequeñitos que quedan, porque todo está desnudo. Entonces, se queda con eso un poco. Entonces, raspamos. Si es que no hay nada de coágulo, podemos raspar un poquito el huesito, pero no mucho, ¿sí? Porque si no podemos el huesito es preferible conservar lo más que se pueda para una buena cicatrización, ¿sí? Y después de esto, después de lavar con suero y quitar todo esto que les digo, vamos a colocar el algodoncil, pero es un antiséptico, analgésico, anestésico, pero no es reabsorbible. Sí, siempre hay que hacer controles, entonces siempre le ponemos el algodoncil listo, pero control en 48 horas, ¿ya? Porque como no es reabsorbible, tenemos que irle sacando otra vez y ver que si ya está el coágulo, ya listo. Entonces solo sacamos un poquito y ya, y le dejamos el coágulo ahí listo, y por favor, cuídese más, ya, le tenemos que otra vez indicar al paciente. Ya el albofar, en cambio, si es reabsorbible, no necesita retirar, pero sí se podría hacer un control después de 6 días para ver cómo está la cicatrización. Siempre hay que tener controles con los pacientes porque por cualquier cosa nos lavamos las manos de si es que pasó algo, si es que todo está bien o mal, ¿ya? Entonces, se puede también usar eugenol. Yo les recomiendo que al algodoncil le mojen con eugenol y le coloquen ahí en el alveolo, ¿sí? Si es que no tienen el algodoncil, se le puede colocar al paciente una toalla de algodón estéril en las paredes del alveolo con el eugenol. Y tratar pues con eso el dolor, porque el paciente cuando tiene una alveolitis seca no se imagina, les duele horrible, peor que cuando ya antes tenían el diente. Entonces sí les duele. Tenemos que tratar el dolor también con AINES,
¿sí? Entonces, para eso hay que, si es que ya le dieron a Inés, entonces que termine el tratamiento. Y si no, pues si es que está muy fuerte el dolor, tramadol, en gotitas o inyectar si es que es muy fuerte, pero no suele ser tan fuerte, sí puede ser en gotitas nada más, ¿ya? Coger una tonda con eugenol húmeda y dejar introducido en el alvéolo también es otra opción. Y le controlen 2 días, pero para sacar esa tormina. ¿Sí? Entonces, justamente como les decía, también podemos mandar paracetamol con tramadol, ¿sí? En el caso de que ya le hayan enviado antes el dosaines, que es lo que deberían hacer, ¿sí? Entonces, eso le podrían mandar. Y el Dolgenal también es súper bueno, 30 miligramos sublingual cada 8 horas. Ahora vamos con la alveolitis húmeda. Sí, la alveolitis húmeda se puede ver una infección dentro del alveolo, puede haber edema e inflamación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es lavar con suero fisiológico, manejar antibióticos si no lo enviaron antes. Normalmente, el alveolitis húmeda, como yo les decía, es una complicación cuando no se envió antibióticos. Es muy, muy raro ver una alveolitis húmeda si ya enviamos antibióticos. Y si es que lo vemos, tal vez solamente es cuestión de lavar con suero y listo, no pasa nada, siga con el antibiótico y perfecto. Perfecto. Entonces también como les decía, hay ocasiones raras. Y ahí es cuando podemos valorar si es que hay resistencia microbiana, porque si es que digamos que nosotros mandamos el suero y ya seguimos con el antibiótico y no le hizo efecto, entonces tenemos que valorar resistencia microbiana y también tenemos que valorar si fue un niño, lo cual es muy raro, pero si fue un niño que no hemos enviado la dosis correcta, que tal vez en el peso algo falló en la dosis, entonces eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, con la cureta sacar los restos de infección es también recomendable, pero no hagamos mucho raspado de hueso, como les decía, ¿sí? Solamente la parte de la infección, ustedes pueden ver. Ojo, no se confundan infección con la cicatrización, porque sí suele haber una confusión. La cicatrización también se ve blanquita, ¿sí? Se puede ver blanquita y se le ve un poquito cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Se le ve los bordes de la encía, esa es la diferencia. Los bordes de la encía son más eritematosos, más rojos cuando es infección. Y cuando es en cambio, se me fue. Cuando es en cambio infección, cuando es infección los bordes rojos y cuando no es infección entonces son sanitos, sanitos y es color blanco, blanco adentro. Entonces ahí no se tienen que confundir para que no vayan a estar cureteando lo que se está cicatrizando, sí, que también puede pasar. Ahora vamos con otra pregunta. Paciente refiere fuerte dolor posterior a una exodoncia. A la inspección no se observa una formación de coágulo. ¿Cómo se denomina esta patología? ¿Cómo se denomina? Bueno, como estamos justo hablando de la alveolitis seca, pues es la alveolitis seca, ¿sí? Como ahorita vamos a hablar de cada tema, yo les pongo preguntas del CASES que justamente están en este tema para que vayan viendo cómo se estructuran las preguntas del CASES, ¿ya? Entonces, claro, aquí en la palabra, la oración clave es no se observa formación de coágulo, entonces no hay coágulo, alveolitis seca. Vamos con la quimosis, ya que esta es otra que aparece en el CASES. La quimosis es una acumulación de sangre en los tejidos blandos, es similar a un moretón, sí, similar a un moretón, que ocurre debido al daño de pequeños vasos sanguíneos durante la cirugía. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Ya? Tenemos la mancha morada o azulada en la piel cercana al sitio de la exodoncia que puede cambiar de color a lo largo de varios días, de morado a verde y luego amarillo. Sí, es igual que cuando tenemos un moretón en cualquier lado. Primero está verde, luego se vuelve amarillo y ya se va haciendo color piel. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos compresas frías. Vamos a decirle al paciente que puede aplicar compresas frías en las primeras 24 horas para reducir el sangrado y minimizar la equimosis. Compresas tibias después del frío, ¿eh? Siempre es frío y después caliente, ¿ya? Entonces, las compresas tibias después de las 24 a 48 horas, aplicar calor local suave para promover la reabsorción de sangre acumulada. Perdón, se me secó la garganta. De ahí tenemos el reposo y elevación. Tenemos que mantener la cabeza elevada para reducir la acumulación de sangre en la zona, ¿ya? Entonces, le decimos al paciente que cuando repose la cabeza, uy, se me está yendo la voz, creo que hablé mucho. Espérenme un ratito para poder irme a tomar agüita y regreso, ¿ya? Para que me regrese la voz, ¿ya? Un ratito.
Listo, chicos, ahora sí. Ya me volvió la voz. Ya. Entonces, como les decía, el reposo también es importante. Siempre cuando un paciente se hace extracciones, hay que decirle que tenga un reposo mínimo de 2 días, pero lo óptimo sería de 3 a 5 días, ¿ya? Entonces, mantener la cabeza elevada para reducir la acumulación de sangre en la zona, también podemos decirle que lo haga, ¿sí? Vamos con el siguiente. Ya. Vamos a ver. Ya. Pacientes sin antecedentes patológicos personales acude a la consulta para extracción de terceros molares. Bajo anestesia local se realiza exodoncia quirúrgica de los dientes 38 y 48. Procedimiento sin complicaciones. Paciente sale en buenas condiciones locales y generales. A los 5 días postquirúrgicos, el paciente presenta la piel de la región mandibular derecha con una coloración verde amarillenta, sin cambio de textura de la misma y un ligero aumento de volumen de la zona. Entonces, claro, aquí lo último es lo primordial. Coloración verde amarillenta, sin cambios de textura, pero ligero aumento de volumen. Entonces, aquí estamos hablando de justamente esto, de la equimosis, ¿sí? Porque como les comentaba, es más que nada la coloración de la piel, ¿sí? Porque por este de procedimiento que pasó, pero como les digo, estas complicaciones en cambio son un poquito más tranquilas, o sea, se pueden manejar con frío, con calor, no hay problema. No es como cuando nos da las complicaciones con pacientes sistémicos de bifosfonatos o radionecrosis, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Vamos con el hematoma. El hematoma es una acumulación de sangre más profunda y grande que una equimosis, generalmente debido a la ruptura de un vaso sanguíneo mayor durante la cirugía. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? La hinchazón más notable, ya es un poquito más de hinchazón, a menudo con dolor y tensión en el sitio, ya aquí se refiere. En el otro, no dolor. Eso sí, tenemos que tomar en cuenta en la pregunta, no decía que había dolor, ¿sí? En la anterior pregunta. Y tensión en el sitio. Puede sentirse como una masa blanda o fluctuar al tacto, ¿sí? Entonces, en cambio, en el anterior no había ningún cambio de textura, como les decía, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en el caso de un hematoma? Tenemos que aplicar presión directa para detener el sangrado, ¿ya? Y drenaje. Si el hematoma es grande o doloroso, puede requerir un drenaje quirúrgico porque, claro, un hematoma surge a través de una infección. Entonces, por eso el drenaje es importante en casos ya bastante, ya graves, o sea, ya que lo vemos bastante. Antiinflamatorios, ese es el tratamiento, sí, se puede usar para reducir la inflamación y el dolor. Entonces, paciente de 35 años acude a la consulta por presentar una colección hemática a nivel del ángulo mandibular posterior a una exodoncia del diente 38. La paciente refiere que la exodoncia se realizó hace 7 días y que la colección hemática no desaparece. Refiere también que inicialmente la piel tuvo un color rojo vino y actualmente se encuentra de color violeta. ¿Qué complicación quirúrgica es más probable? Sí, entonces tenemos el hematoma. Entonces, ¿qué tenemos que ver en esta pregunta? La paciente refiere después de una exodoncia, entonces ya sabemos, ya cuando vemos exodoncia, es una complicación postquirúrgica primero. Ya se realizó hace 7 días y hay una colección hemática, ¿sí? Hemática, hematoma, ¿ya? Entonces dice que no desaparece, ¿sí? Refiere que inicialmente la piel tuvo un color rojo vino. Claro, un color rojo es, claro, de un hematoma cuando estaba recién presentándose y después se hace violeta, ¿ya? Entonces, ¿qué complicación? La hematoma, ¿ya? Vamos con el edema. El edema es la hinchazón de los tejidos debido a la acumulación de líquidos como resultado de la inflamación postoperatoria normal. Así como les digo, o sea, estas complicaciones son completamente normales que ocurran, no pasa nada en realidad, no es como que para preocuparse, sino que hay que tratarla. Manifestaciones, la hinchazón visible y palpable alrededor del sitio quirúrgico, que suele ser más notable en las primeras 48 a 72 horas. El tratamiento, compresas frías. En las primeras 24 horas, las compresas deberían ser frías para ayudar a reducir la inflamación. Y después compresas tibias desigual que la primera, que fue la equimosis, ¿ya? Entonces, después en las primeras 24 a 48 horas, se pueden empezar con compresas tibias para facilitar la reabsorción del líquido. Antiinflamatorios, ¿sí? Medicamentos como ibuprofeno, paracetamol pueden ser útiles para manejar el dolor porque en el edema también puede haber dolor, ¿sí? Y reducir inflamación.
Y como les dije la anterior vez, mantener la cabeza elevada para reducir la acumulación de líquidos también es importante, ¿ya? Vamos con la pregunta. Paciente de 72 años acude a la consulta ya que refiere que hace 10 días le hicieron múltiples exodoncias en el maxilar superior. El paciente manifiesta cefalea y fiebre, ¿ya? Esto ya en cambio ya es otra de los síntomas que pueden manifestarse en este caso. Ya, el paciente refiere ser hipertenso y diabético, controlado. Al examen clínico presenta edema palpebral, tosis, quemosis. Ah, bueno, en este caso yo les puse algo un poquito alejado, pero que uno de los síntomas de este caso es el edema, ¿sí? El edema palpebral, tosis, quemosis y limitación de los movimientos oculares. Se envió TC y RM para exploración radiológica, es decir, tomografía computarizada y se me fue el nombre. Resonancia magnética para exploración radiográfica y se determina que el paciente presenta celulitis orbitaria. Entonces, yo ya les voy a hablar sobre la celulitis en la siguiente, pero la celulitis les voy adelantando es por infección. Creo que en alguna de las anteriores les había dicho que era por bacterias. No, ninguna de las anteriores que les dije tiene ningún signo de infección. Todo se maneja con antiinflamatorios, no antibióticos, y todas las anteriores. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más indicado para este caso? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Alguien que me quiera decir cuál es la respuesta? Drenaje y administración de antibióticos. Perfecto. Ah, no. Bueno, sí y no, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? El drenaje, recuerden que no se debe hacer en ciertos casos. ¿Por qué? Porque en este caso no es verán, extraoral. Verán, aquí vamos. El paciente refiere ser hipertenso y diabético. Controla. Al examen clínico presenta edema palpebral, tosis, quemosis y limitación de los movimientos oculares. Para exploración radiológica se determina que el paciente tiene celulitis. Entonces, cuando hay una infección y un edema, como es el caso de una infección odontológica, ¿sí? Ahí nosotros tenemos como que en la parte de acá y tenemos que valorar por qué hacemos un drenaje, ¿sí? Porque aquí esto se nos puede en cualquier momento bajar y dar una endocarditis, ¿sí? Entonces, en este caso, lo mejor sería antibióticos, hidratación y equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? Entonces, los antibióticos sí, eso sí es lo primordial, porque aquí estamos hablando de una infección, ¿ya? Entonces, en la hidratación y todo es porque está descompensado el paciente, ¿sí? Entonces, el paciente, al momento de que nosotros ya presentamos una celulitis, nosotros determinamos que hay un desequilibrio electrolítico y debemos también dar hidratación. Entonces, ahorita ya les voy a hablar un poquito más de la celulitis. Creo que se me ha ido la pregunta un poquito más antes, pero ahorita ya les voy a hablar de la celulitis más adelante, ¿ya? Ahora, el enfisema subcutáneo. Vamos a describir qué es. Es la acumulación de aire o gas en los tejidos subcutáneos, que puede ocurrir si se utiliza aire a presión, como en algunos equipos dentales. Durante la exodoncia, el aire puede entrar en los espacios blandos alrededor del sitio quirúrgico. Es como les había comentado, cuando se usa la turbina para sacar, hacer osteotomía, para sacar huesito, entonces ahí puede ocurrir el enfisema. Más que nada es por turbina, ¿sí? Las manifestaciones son hinchazón rápida, crepitante al tacto, que suele ser indolora y puede extenderse hacia el rostro y cuello. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Observación y reposo. En la mayoría de los casos, el enfisema se resuelve por sí solo en unos días sin necesidad de intervención. ¿Ya? Pueden indicarse para prevenir infecciones también. Los antibióticos, por si acaso puede haber una infección secundaria. También se tiene que evitar la manipulación. Es importante evitar presionar la zona afectada para prevenir la diseminación del aire. ¿Ya? Ahora, la osteotomía y ostectomía en la cirugía dental alveolar, al ser realizada con turbina de alta velocidad, producen los tejidos blandos, como les decía, el enfisema. ¿Ya? Justamente por turbina. Esto sí, siempre hay preguntas y muchas repetidas sobre esto. Vieron que al principio yo les puse una parecida, pues así mismo, o sea, tenemos que tener en cuenta mucho esto, de que cuando se realiza la turbina de alta velocidad, producen los tejidos blandos del enfisema. Ahora sí, hablemos de la celulitis, para que no se confunda mucho, ¿sí? Y si es que quieren, tomen captura para que tengan para sus anotaciones, porque esto les va a servir muchísimo para estudiar y que tengan todo en claro.
Igual nosotros en las preguntas de CASES, las que hacemos tipo MEDNA, nosotros explicamos para cada pregunta por qué las respuestas son correctas y por qué son incorrectas. Entonces, respecto a eso, no se preocupen porque ahí está todo bien explicado para que ustedes tengan todo en cuenta de por qué esto no. Entonces, así. ¿Ya? Entonces, la celulitis es una infección bacteriana aguda de los tejidos blandos que afecta la piel y el tejido subcutáneo. Es una complicación grave que puede desarrollarse tras un procedimiento dental, como una exodoncia. Si las bacterias entran a los tejidos a través de una herida o una zona de inflamación, entonces, manifestaciones: dolor, inflamación, piel caliente y sensible, fiebre, malestar, edema y extensión rápida de las bacterias en los tejidos. Eso no se olviden, ya las manifestaciones, porque eso también preguntan en el caso, es cuáles son las manifestaciones de la celulitis, o les preguntan las manifestaciones y luego dicen qué es, y ahí sale celulitis, una de las preguntas. Ya, entonces recuerden que puede haber fiebre, edema, dolor, inflamación, puede sentir la piel y la extensión de las bacterias es rápida, ¿ya? Entonces la consistencia en este caso es pastosa, es dura la palpación y no existe vía de supuración, ¿sí? O sea, no es como en el absceso que nosotros vemos ahí, un absceso con fístula, la fístula y podemos supurar, pero en cambio una celulitis no. Entonces el tratamiento normalmente es antibióticos. Yo, como te decía, si es que en realidad el paciente amerita un drenaje quirúrgico, sí sería necesario un drenaje quirúrgico. Analgésicos, antiinflamatorios, cuidado local y hospitalización. ¿Sí? En casos ya muy graves, como yo les había dicho, como una angina de Ludwig, no sé si ustedes conocen, han escuchado de la angina de Ludwig, es como que ya la complicación más, pero eso no se da más después de las extracciones, sino cuando hay una caries que no ha sido tratada y llegó y empezó como a manifestarse y no, el paciente no acude rápido a hacerse ver y luego se complica, ¿ya? O cuando digamos que el paciente acudió y no se le dio la medicación correcta, etcétera. O sea, eso puede ser complicaciones ya, pero no después de la expresión, sino la angina de Ludwig es más por una infección bacteriana, por una caries que llegó al nervio, ¿sí? Ahora vamos con otra pregunta acerca de la celulitis. Paciente de 32 años acude a consulta por presentar inflamación del tejido celular subcutáneo. A ver, déjenme ver para qué. A ver, ahí tengo un lapicito, ya. Entonces, de manera difusa, posterior a la exodoncia de un ente hecho incluido. Entonces, aquí ya tenemos una de las cosas, ¿no? Fue posterior a una exodoncia, que es una de las cosas que les había comentado. Inflamación, ya, inflamación del tejido celular subcutáneo de manera difusa, sí, esto también les había dicho, difuso. El paciente refiere que inicialmente hubo edema, aquí estamos, también edema. Una de las cosas que presentamos en la celulitis es difuso, hubo inflamación, ya, posterior exodoncia. Ok, ahí estamos. Inicialmente hubo edema en la zona de la cirugía, pero conforme pasaron los días, la infección se fue diseminando hacia el cuello. ¿Ya? Entonces tenemos infección, sí, ¿ya? Al examen clínico, los límites de la infección no están claramente definidos. Esto también es otra manifestación de la celulitis, no está definido. Entonces, eso, o sea, eso es justamente por lo que a veces el drenaje no es tan necesario porque cuando no hay, claro, no está definido todo, entonces no sabemos exactamente dónde está alojado la pus. Y yo no les recomiendo hacer ningún drenaje, nada que ver en la rural, por favor no lo hagan porque pueden empeorar las cosas. Siempre acudan díganle inmediatamente cuando presente el paciente una celulitis que vaya inmediatamente al hospital. Sí, porque ellos saben manejar mucho mejor esto y pueden hacerlo de una mejor manera, un mejor abordaje, ¿ya? Se localiza en la zona sublingual izquierda, la consistencia es pastosa, dura la palpación, y les había dicho duro a la palpación, y pastoso, bueno, es un extra que no les había comentado, pero también puede pasar, y no existe vía de supuración. Esto también, esto te he dicho, vía de supuración no hay, como el absceso con fístula. Entonces, ahí sí tenemos una celulitis, ¿sí? Entonces, ahí sí no hay cómo perderse porque todos los signos y síntomas están aquí, ¿sí? De la celulitis. Y listo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Coméntenme, cuéntenme si es que algo no quedó claro.
pueden colocar en el chat, no hace falta, si no desean hablar, pueden escribir cualquier pregunta. Y si no hay ninguna pregunta, pues yo les agradezco mucho por su apertura aquí. Muchas gracias por escucharme, gracias por entrar aquí a este webinar. Espero que les haya gustado muchísimo. Y pues en el caso de que ustedes deseen preguntarme cualquier cosa, pues pueden escribirle acá. ¿Cómo reconocer? Ok, perfecto. Ya estamos empezando con las preguntas. A ver, la primera pregunta, ¿cómo reconocer una alveolitis húmeda de la seca? Perfecto, me encanta tu pregunta. ¿Ya? Una alveolitis húmeda tenemos cuando tenemos infección, ¿ya? Una alveolitis húmeda, como les había dicho, alrededor del alveolo nosotros tenemos o sea, está eritematosa, ¿ya? Cuando tenemos alveolitis húmeda, alrededor en la encía tenemos eritematosa y ya adentro se nota justamente la supuración de un líquido amarillento, ¿sí? Entonces, este líquido amarillento es pus, pero en cambio no tenemos que confundirle con la cicatrización, porque la cicatrización también vemos algo que es medio amarillo, medio blanco. Pero ¿cuál es la diferencia? Como les había dicho, que cuando es cicatrización tenemos nosotros la encía bastante sana, no está eritematosa, no duele. Bueno, en realidad el alveolitis húmeda casi no duele. Por eso es que al paciente se le indica que venga en 8 días, porque el paciente puede estarle doliendo como no, o sea, puede haber como no puede haber dolor, ¿ya? Entonces, es recomendable en 8 días. Ahora, la alveolitis seca, en cambio, nosotros vamos a ver clínicamente que el alveolo está completamente sin un coágulo, está completamente desnudo, vamos a ver el hueso ahí. Entonces, cuando nosotros vemos el hueso ahí, y en las preguntas del caso justamente como yo les había compartido, en las preguntas del caso dice alveolo desnudo, alveolo sin coágulo. Entonces, todas esas palabras claves de que no hay coágulo, de se desprende el coágulo, está el alveolo seco, está el alveolo no seco, el alveolo está sin desnudo, etcétera. Entonces, nosotros ya podemos saber que es una, una alveolitis seca, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos, diferencia entre celulitis y adenoflemón. Ya. La celulitis es una infección aguda y difusa que afecta a los tejidos blandos como la piel y el tejido subcutáneo. No hay formación de pus, no hay absceso, o sea, no hay un absceso presente, o sea, porque pus hay adentro, pero un absceso presente no hay, ya, o sea, al momento de que nosotros vemos, y por lo que se considera una infección difusa, ¿ok? Clínicamente se presenta enrojecimiento, calor, dolor, tumefacción, hinchazón en la zona afectada. Puede extenderse rápidamente a través de los planos faciales y a través de grandes áreas. ¿Ya? Y bueno, esto es como que un poquito más de laboratorio, pero pueden darse por bacterias de Streptococcus, ¿ya? O Staphylococcus. El adenoflemón, en cambio, es una infección más localizada, ¿sí? Que afecta principalmente a los ganglios linfáticos, generalmente como una complicación de una celulitis o infecciones ontogénicas. Entonces, después de la celulitis, podemos tener como complicación un adenoflemón en los ganglios linfáticos, y es más localizado. A diferencia de la celulitis, hay formación de pus, por lo que se trata de un absceso, ¿sí? Aquí sí podemos tal vez ver una pequeña fístula, ¿sí? Clínicamente se manifiesta como una masa fluctuante, ¿sí? La anterior que era dura. En cambio, el adenoflemón es fluctuante, ¿ok? Dolorosa, acompañada de fiebre y malestar general. Eso sí tienen igual, ¿sí? Pero en cambio, la consistencia. Por eso siempre en las preguntas les ponen la consistencia, para que o sea, sea uno u otro, ¿ya? Es una fase más avanzada en vida de la infección también, que puede requerir drenaje quirúrgico también, ¿ya? Entonces, en resumen, la celulitis es una infección difusa en los tejidos blandos que no se va a ver la fístula, mientras que la adenoflemón es una infección más localizada en los ganglios linfáticos con tal vez alguna fístula, ¿ok? Y también la consistencia, sobre todo, eso es lo más importante, ¿ya? Vamos ahora puedes repetir lo del hematoma, ok. Ahorita mismo le repito y voy a compartir una nueva pantalla, que puedas, si quieres, tomar una hora, poner fotitos. Share. Ya, perfecto. Ahí creo que sí me está viendo la pantalla. A ver.
Me dijiste... Ya, hematoma. Ok. Aquí. Listo, vamos a repetir un poquito del hematoma. Ay, creo que no sé. Ya, ahí. Entonces, el hematoma es una acumulación de sangre más profunda y grande que una equimosis, porque recuerden la equimosis. Vamos a volver. Es una acumulación de sangre similar a un moretón. Ya cuando nosotros nos pegamos, estás aquí en la piel y se nos hace un moradito. Que sobre todo nosotros como lo reconocemos como algo verde, y luego se hace amarillo. Entonces, sí, puede doler al momento de toparnos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ocurre? Debido al daño de pequeños vasos sanguíneos durante la cirugía. Pero ¿qué pasa con, en cambio, el hematoma? Es, en cambio, un poquito más profundo, o sea, la herida fue más profunda, ¿sí? Que una equimosis, generalmente debido a que se rompió un vaso sanguíneo. Es normal cuando se rompe algún vaso, incluso cuando se rompe una arteria, eso también es una complicación y dentro del curso vamos a ver cómo se maneja todo esto, ¿no? Pero normalmente es por vasos sanguíneos, ¿ya? Las manifestaciones es que hay un hinchazo más notable que un color nada más. No es como que solo hay un color y ya, como cuando nos golpeamos a penitas, sino que hay ya más dolor, hay tensión en el sitio y puede sentirse como una masa más blanda o fluctuante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es digamos, me dicen entre el hematoma y el hematoma? El hematoma no tiene ninguna infección, eso les decía que ninguna de las de estas tiene ninguna infección, no la celulitis, el adenocarcinoma, esa sí tiene infección, pero el hematoma, la equimosis, se me fue el otro nombre el enfisema subcutáneo, etcétera, no tiene nada que ver con la infección. Estas no tienen infección, entonces esa es una de las diferencias. Es fluctuante como el adenocarcinoma, pero el adenocarcinoma no tiene bacterias e infección. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Tenemos hinchazo más notable, como les decía, puede fluctuar. Y el tratamiento es aplicar presión directa para detener, porque normalmente cuando sucede es por el sangrado, ¿ya? Por el momento de que sucede, puede estar ya sangrando como puede que ya pasó, pero si es que está sangrando en ese momento, podemos nosotros hacer presión directa para detenerlo. Si el hematoma es grande o doloroso, pues drenamos, porque ¿qué pasa? O sea, es como cuando nosotros tenemos la sangre que se está haciendo, o sea, está inflamando mucho y continúa y continúa, entonces no tenemos que drenar esa sangre y volver a hacer una cicatrización para que volvamos a hacer presión y que ya se cicatrice tranquilamente, ¿ya? Es solamente en esos casos, si no nos falta el drenaje, en realidad el drenaje es solo algo ya opcional y ya en casos muy extremos. Y los antiinflamatorios, eso sí es súper importante que se tiene que reducir la inflamación y el dolor del paciente. Un poquito más claro. Entonces, vamos a ver cómo diferenciamos el hematoma de la equimosis. Vamos a ver. El hematoma de la equimosis. Ah, justo, ahorita yo hablé de eso. Sí, justamente. Sí, sí quedó claro, chicos, el hematoma versus la equimosis. La equimosis es cuando es apenitas, se nota un color diferente, un color verde y luego amarillo, ¿sí? Así tal cual como nos ponemos un morado en la piel, así mismo, pero en la boquita. O sea, más bien no en la boca, aquí en la parte de la piel de la mandíbula. Y esa es la equimosis. Y el hematoma, en cambio, es un poquito, tiene más inflamación, tenemos dolor, tenemos un poquito es fluctuante. Entonces también les comenté cuál es la diferencia entre los dos de paso, aunque no había leído, pero de paso ya les comenté. Díganme si les quedó algo no tan claro, está todo claro, cuéntenme si es que todo está bien, si es que desean hablar de otro tema o ya quedó todo claro. Por si acaso, todo esto, con gusto, Joaquín, todo esto va a quedar grabado. No sé si es que le puedan ayudar con la grabación para que, si es que entraron después y todo, pues puedan escuchar todo. Porque sí es importante que sepan todo desde un principio, la anamnesis, todo lo que les había dicho mucho antes, que lo tomen en cuenta porque eso es lo principal.
El antes, ustedes ven, las complicaciones que son postquirúrgicas por algún desgarro, por cualquier cosa, son mucho más manejables que las complicaciones que hay por no haber preguntado a mi paciente, por no realizar una buena anamnesis, por no haber tomado signos vitales. Es súper importante, chicos, ¿sí? Eso les dejo de mensaje y que espero que tengan una linda noche y que les vaya súper bien en el CASE, ¿sí? Espero que puedan estudiar con nosotros, si es que les gustó pues nuestra enseñanza y que tengan una linda noche. Gracias, Carito, gracias igual con todos, chicos. Sí, como decía Carito, les vamos a guardar ¿cómo es? La grabación y ya les paso, les voy a subir a YouTube. Y gracias, que muy bien, gracias. Ya, listo. Espero que tengan una linda noche, que pasen bien. Hasta luego.